Este 9 de abril dio inicio en Tegucigalpa, Honduras, la novena cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, o sea, la CELAC. El primer día de la reunión multilateral sirvió a los participantes, entre ellos la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, para lanzar llamados a la unidad y presentar respuestas concretas con miras a una mayor integración económica en la región. Las y los mandatarios presentes coincidieron en que América Latina debe comenzar a construir un futuro independiente de las grandes hegemonías del mundo, en especial la más importante, Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump se muestra cada vez más errático y difícil de leer. Además, llamó la atención la presencia de una delegación de funcionarios chinos encabezados por, espero estar de verdad pronunciándolo bien, Ku Yuhin, quien es el subdirector general del Departamento de América Latina y el Caribe en Cancillería del país asiático. Con motivo del arranque de este encuentro, hoy vamos a analizar la formación de este organismo y el papel que juega ante las nuevas realidades que enfrenta la región. La CELAC es un mecanismo intergubernamental para el diálogo y el acuerdo político formado por 33 miembros permanentes, que son todos los países del continente americano, salvo Canadá y obviamente Estados Unidos. Es el sucesor directo del Grupo Río, creado en 1986. De acuerdo con su declaración de principios, el foro aspira a ser una voz única en la toma de decisiones políticas en materia de cooperación y en la promoción de la integración regional. Creada en el 2011, la CELAC puede considerarse como una alternativa a la Organización de Estados Unidos Americanos, entidad que incluye a Estados Unidos y a Canadá y que históricamente ha alineado sus posturas a lo que se dice desde Washington. A este respecto, Marcos Reutemann señaló en el 2023 en un artículo publicado en La Jornada que la CELAC debe convertirse en un dique de contención al intervencionismo estadounidense en la región, así como un contrapeso a las políticas de la OEA. En este artículo, el intelectual chileno-español agrega que este organismo puede ser cuna de un pensamiento emancipador que levante los cimientos de una patria grande y contrarreste el poder de las grandes hegemonías. La novena cumbre de la CELAC reúne a 11 de 33 jefas y jefes de Estado de su región, en su mayoría con tendencias ideológicas progresistas. Acudieron al llamado Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Honduras, Guyana, México y San Vicente y las Granadinas. Otros mandatarios cargados hacia la derecha, como es evidente, como Javier Milei, la muy cuestionada también presidenta peruana Diana Boluarte o el mediático Nayib Bukele, quien parece más preocupado por quedar bien con Estados Unidos y pues jugar al carcelero. Así que estas personas no estuvieron en la CELAC. En el primer día de actividades, la anfitriona Xiomara Castro abrió la jornada pronunciando un discurso en el que se lanza contra el modelo neoliberal. La hondureña advirtió que el mundo se precipita a un nuevo orden económico impuesto por Estados Unidos y lamentó que en estos momentos de cambio de paradigma no exista una verdadera unión entre los invitados al evento porque, como dijimos, más de 15 no fueron. América Latina, subrayó Castro, no debe seguir caminando separada mientras ocurre una reorganización de poderes en el mundo. Xiomara también dijo que Latinoamérica ha expulsado a millones de jóvenes hacia Estados Unidos, quienes corrieron hacia el norte buscando el sueño americano para encontrarse con una política xenófoba de deportaciones masivas. Vamos a escuchar lo que dijo hoy la presidenta de América Latina, o sea, una de las presidentas de América Latina, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Este sueño de la unidad de la patria grande es hoy más urgente que nunca. Cuando el viejo orden neoliberal impuesto a nuestros países colapsa y las grandes potencias como Estados Unidos redibuja su mapa económico sin preguntarse qué pueblos quedan atrás. Señores presidentes, presidenta, no podemos seguir caminando separados cuando el mundo se reorganiza sin nosotros, pero tampoco repitiendo las recetas del fracaso.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum también dio un discurso en la primera jornada de actividades en el que señaló la coyuntura actual que debe ser impulsada por la solidaridad y la unión entre los países de América Latina y el Caribe. Sheinbaum Pardo se pronunció a favor de una integración regional que tenga como marco el respeto mutuo, la observancia de la soberanía y la independencia, así como el respeto a los acuerdos comerciales de cada país. En su discurso, la mandataria mexicana se refirió a las bondades y potenciales que tiene la región. Vamos a escuchar las palabras de la mandataria mexicana. Nuestra población, aún joven, alcanza los 663 millones de personas, con un Producto Interno Bruto que suma cerca de 6.6 trillones de dólares. Somos la principal región exportadora neta de alimentos a nivel mundial. Nuestras tierras son todavía fértiles, pese a todo lo que ha ocurrido en nuestra historia para la agricultura. Contamos con más de 30% de los bosques primarios del planeta, 33% del agua dulce, casi 20% de las reservas mundiales de petróleo, al menos 25% de minerales estratégicos, y somos capaces de construir desarrollo con justicia y cuidado del medio ambiente y mitigación y adaptación al cambio climático. La presidenta también realizó una propuesta muy concreta que consiste en realizar una cumbre por el bienestar económico de América Latina y el Caribe, a la que deben asistir todos los miembros de la CELAC. Después de plantear esta iniciativa, la mexicana recibió una ovación. Por eso, el día de hoy tengo una propuesta para ustedes. Les invito que la CELAC convoque una cumbre por el bienestar económico de América Latina y el Caribe, para hacer realidad una mayor integración económica regional sobre la base de la prosperidad compartida y el respeto a nuestras soberanías. Sobre el cierre de su participación, Claudia Sheinbaum habló sobre la migración, que es uno de los desafíos más comunes y apremiantes para la región. En ese sentido, rechazó el racismo y la discriminación contra quienes buscan un mejor futuro fuera de su país. También condenó los bloqueos económicos contra Cuba y Venezuela, señalando que solo ahondan en el problema de la migración irregular. No puedo dejar de mencionar la necesidad de cooperar en la atención a la movilidad humana desde una perspectiva humanista. Nuestra posición histórica ha sido que la forma más humana y con mayores resultados es la de atender las causas estructurales de la desigualdad, desempleo y violencia que provocan el fenómeno de la migración. Rechazamos el racismo, el clasismo, la violación a los derechos humanos y la criminalización de hermanos de nuestro continente que por alguna causa han tenido la necesidad de emigrar hacia el norte. Para nosotros, las y los mexicanos migrantes son héroes y heroínas que cuidan de sus familias en México, pero que también sostienen una buena parte de la economía de los Estados Unidos. En este espacio hemos hablado también sobre los bloqueos económicos, así que si tienes dudas sobre el tema, ve a buscar otros videos que tengo con el doctor Óscar Rojas. Por cierto, la presidenta Sheinbaum solo estuvo en la primera jornada de la 9ª cumbre de la CELAC, llegando a Tegucigalpa la misma mañana de la inauguración para participar en la plenaria de ese día y luego sostener algunas reuniones bilaterales informales, entre ellas con su gran amigo Lula da Silva, que por cierto tuvo problemas de salud. Por la tarde, voló de regreso a México en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, porque básicamente es la única forma de llegar rápido a Honduras. En este segundo viaje internacional que emprende la presidenta Claudia Sheinbaum, y esto fue en poco más de 6 meses de su mandato. El primero fue en Río de Janeiro, donde participó en la 19ª cumbre de jefes de Estado del gobierno, la G20. En aquella ocasión hizo una escala en Panamá, en la que se entrevistó brevemente con el canciller local Javier Martínez Hacha Vázquez. Otro protagonista de la cumbre latinoamericana y del Caribe fue Lula da Silva, quien coincidió con Sheinbaum en que la región atraviesa un momento bastante crítico y la unidad debe prevalecer para hacer frente a los problemas comunes. El político
fue más allá y propuso también ampliar el comercio entre los países de la CELAC en monedas locales para disminuir la dependencia del dólar estadounidense, y a esto Estados Unidos dijo: ni en tus sueños. En ese sentido, abogó por revivir el sistema de pagos Al-Ahdi, creado en 1980 con este fin para crear un mercado común en la zona. En cuanto al panorama internacional, Lula condenó que el mundo se precipita hacia una recesión global a causa de una pelea personal entre Donald Trump y China. También lamentó que Trump cambie de opinión tan impetuosamente en el tema de los aranceles, dando un día por hecho que los aplicará al mundo entero para luego relajar su postura al día siguiente. Por cierto, horas después de las palabras de Lula, el mandatario estadounidense anunció una tregua arancelaria de 90 días a todos los países del mundo, salvo a China, un acto que le da la razón explícita al mandatario brasileño. Lula también se refirió al genocidio que ocurre en Gaza, sin mencionar a Israel o a Palestina. El presidente hizo esta declaración. El mundo ostenta el triste récord del mayor número de conflictos desde la Segunda Guerra Mundial. No queremos guerras ni genocidio. Necesitamos paz, desarrollo y libre comercio. Mantener a América Latina y el Caribe como una zona de paz significa trabajar para que el uso de la fuerza no prevalezca sobre la resolución pacífica de los conflictos. El multilateralismo se ve debilitado cada vez que callamos ante las amenazas a la soberanía de los países de la región. No podemos quedarnos al margen frente al bloqueo a Cuba, las sanciones contra Venezuela o el caos social en Haití. Como mencionamos previamente, China también estuvo presente en la CELAC y de hecho el presidente Xi Jinping transmitió un mensaje de felicitación a los mandatarios latinoamericanos por su reunión. Quiero dejar claro que sí sé decir bien Xi Jinping porque lo digo demasiado en muchos contextos. En el mensaje, Xi reconoció al organismo por jugar un papel importante en la manutención de la paz y la estabilidad no solo en América, sino en todo el mundo. El mandatario también invitó a sus homólogos de la región a participar en la cuarta reunión ministerial del Foro China-CELAC, que se lleva a cabo el próximo mes de mayo en el país asiático y que tiene como fin aumentar el intercambio comercial y cultural. Como podemos ver, el interés de China y el aislamiento comercial autoinfligido de Estados Unidos dan a América Latina un mayor protagonismo en el escenario global, algo que los presidentes de cada país deberían aprovechar para promover el desarrollo de sus pueblos, países que, por supuesto, no sean frontera con Estados Unidos. Hace un momento apuntamos que solo acudieron 11 mandatarios a la cumbre de la CELAC, pese a la importancia del evento. Por ejemplo, llamó la atención el desaire del presidente chileno, uno de los líderes de izquierda latinoamericana, si lo podemos llamar de izquierda. Otro de los presidentes que decidió no viajar a Tegucigalpa es Daniel Noboa, quien, siendo de tendencia conservadora, muy conservadora diríamos, naturalmente no encuentra atractivo en este foro multilateral porque solo está enfocado en que Estados Unidos los voltee a ver. En todo caso, Noboa tiene la atención centrada en la última etapa de la elección presidencial, que está a unos días, porque este próximo domingo, el nacido en Miami enfrentará la segunda vuelta a Luisa González, quien representa al grupo político de Rafael Correa, y esto está que arde en América Latina. Pero para conocer más sobre la elección que definirá el rumbo del país sudamericano y las relaciones de México con Ecuador, vamos a escuchar a una analista y especialista en temas de Latinoamérica y también latinoamericana, Daniela Pacheco. El próximo domingo 13 de abril se va a disputar la elección presidencial, la segunda vuelta de la elección presidencial en Ecuador. Se enfrentan Luisa González, la candidata de izquierda, el Partido de la Revolución Ciudadana, y el candidato presidente Daniel Noboa. Y digo candidato presidente porque aunque la ley y la Constitución establece que tiene que tomar licencia de su cargo como presidente, jamás lo hizo. Todo lo contrario, ha hecho uso de todos los recursos, tanto monetarios como mediáticos, como políticos, del Estado para beneficiar a su campaña. Y mientras mandatarios y mandatarias se reúnen o se reunían en Tegucigalpa a hablar de unidad latinoamericana, de la necesidad de integración, de la necesidad de hacerle frente a medidas como las tomadas recientemente por Donald Trump, de imponer aranceles a la mayor cantidad de países del mundo, en los cuales América Latina recibió
casi toda un 10%, a excepción de Venezuela y Nicaragua, cuyos porcentajes fueron mayores, y cómo hacerle frente al tema migratorio atendido o dándole una respuesta humanitaria, como lo ha propuesto el gobierno de México, la presidenta Claudia Sheinbaum, o como lo ha hecho también en varias ocasiones el presidente Gustavo Petro. Y mientras en este tipo de cumbres, en ese tipo de espacios se habla de la unidad latinoamericana, tenemos a países de los cuales Ecuador hace parte, que simplemente se prestan a lavarle la cara a políticos, a intenciones como la que ha tenido Donald Trump. Y en ese grupo está Daniel Noboa, está por supuesto Javier Milei, Nayib Bukele, otras, por ejemplo, como Dina Boluarte, hacen parte de este círculo. ¿Qué ha pasado en Ecuador en este año y medio? Recordemos que Daniel Noboa llega por una elección que se da luego de que Guillermo Lasso decreta la muerte cruzada y hay que hacer un llamado a elecciones. Es una especie de presidencia interina de solamente un año y medio. ¿Y qué nos dicen los indicadores de un presidente que dijo que iba a corregir todos los males del país 3 meses después de que asumiera su posición como campaña y cuya bandera principal para hacerse presidente de la República fue combatir la inseguridad? Y aquí hay algunos datos. Ecuador pasa de ser el segundo país más seguro de América Latina en la presidencia del expresidente Rafael Correa a ser hoy el segundo país más inseguro de la región. En enero de este año, ese mes se convirtió en el mes más violento, más sangriento de toda la historia del Ecuador, alcanzando una tasa de homicidios de 47 por cada 100.000 habitantes. En algunas ciudades, las muertes violentas se incrementaron hasta en un 1.300%. Entonces, hay ciudades que hacen parte del lamentable top 5 de las ciudades más violentas del mundo. ¿Qué ha hecho Daniel Noboa? Responder con este modelo buquelista sin ningún éxito, decretar régimen de excepción tras régimen de excepción, para poner militares en las calles como si eso garantizara la seguridad de las personas. Hoy, por ejemplo, el homicidio es la principal causa de muerte de las niñas y los niños ecuatorianos. Estamos viendo un cambio pues bastante terrible en un país sin una guerra o en tiempos de paz, más bien con una degradación institucional que no tiene ningún tipo de precedentes. Ustedes lo vieron en las noticias, por ejemplo, se experimentaron apagones de hasta 14 horas diarias en el país más inseguro de la región, con todas las consecuencias económicas y sociales que puede tener que un país esté casi la mitad de su día sin luz. Y adicionalmente, si uno revisa las cifras, estamos hablando de un 25% de ecuatorianas y ecuatorianas que están en situación de pobreza, y que en la ruralidad ese dato puede alcanzar hasta los 46%, que además es el caldo cultivo perfecto para cooptar niños, niñas, adolescentes para el crimen organizado. Que hoy el narcotráfico, la inseguridad, la disputa territorial se ha convertido en la principal preocupación de las y los ecuatorianos. Y bajo esta premisa de la seguridad nacional, que además ha traído al continente hechos nefastos para nuestra historia, es que Daniel Noboa le ha entregado el país a los gringos en bandeja de plata, no solo a través de nuevos préstamos con el FMI, sino a partir de la operación abierta, ¿no?, y reconocida del Comando Sur de los Estados Unidos en territorio ecuatoriano. En el 2009, el expresidente Rafael Correa expulsa las bases estadounidenses. La base era solamente la base estadounidense que está ubicada en Manta, una zona costera del sur del país, porque no había mostrado ningún resultado frente a episodios relacionados con inseguridad relativa al narcotráfico, que en ese momento era de muy menor escala si lo comparamos con hoy. Y además, porque ningún territorio tiene derecho a poner una base de un país en otro, ¿no? Decía en su momento el expresidente Rafael Correa: dejo que permanezca la base de Manta en mi territorio si yo, Ecuador, puedo poner una base ecuatoriana en los Estados Unidos.
¿Qué otra cosa ha hecho Daniel Noboa? Aprobar que Galápagos, que además es patrimonio natural de la humanidad, funcione como un portaaviones para el despegue de salida de aviones militares de los Estados Unidos. Y es justamente ese uno de los principales puertos de salida de cocaína del país. Además, ¿cómo llega la cocaína ecuatoriana a territorios como Europa? A través principalmente de cargamentos de banano, y una de las empresas de la familia más rica de Ecuador, que es la de Daniel Noboa, es hijo del millonario más grande del país, y además el mayor deudor del fisco, por si les suena algo similar aquí en México. A través de su empresa de bananos se han decomisado grandes cargamentos de cocaína, ¿no? Entonces, todas las facilidades para que el territorio sea ocupado por los estadounidenses bajo la premisa de defender la seguridad nacional, mientras los índices te dicen que todo está empeorando en el Ecuador. Y así como no tiene ningún respeto por el derecho nacional, acaba de aprobar la entrada, él dice que de fuerza estadounidense de apoyo, pero no es otra cosa que mercenarios, para que entren, por supuesto, a los barrios pobres a hacer lo que hace un mercenario, ¿no? Disfrazar a los pobres de delincuentes para mostrar cifras contundentes en términos de seguridad que de manera legal no ha podido cumplirle al país. Ahora, las encuestas le dan una ventaja más amplia a la candidata a la Revolución Ciudadana, Luisa González. Sin embargo, ya conocemos cuáles han sido las artimañas del gobierno ecuatoriano, de las élites ecuatorianas, para que la izquierda no pueda llegar al poder. En la elección pasada, en la que también contendía Luisa González, se asesina al candidato Fernando Villavicencio y se culpa al correísmo, lo cual pone de alguna manera en ventaja a Daniel Noboa, que sumado a este discurso de mano dura o de lo nuevo o del outsider, se hace con la presidencia. Hay bastantes alertas de fraude. Daniel Noboa controla todos los poderes del Estado, incluido el Consejo Nacional Electoral, que ni siquiera fue capaz de frenar que como presidente hiciera una campaña utilizando los recursos del Estado. Así que el llamado a toda América Latina es estar muy vigilante. Estamos hablando de una elección en donde el Ecuador puede regresar a esa época de vías de desarrollo, de prosperidad compartida, en el que la educación, la salud eran derechos que no estaban privatizados, o la continuidad, 4 años más, de este experimento que ha sido para Daniel Noboa gobernar. No tiene idea de lo que está haciendo durante 4 años más, ¿no? Un completo inútil entregado al poder de los Estados Unidos, que ha pasado, además, un presidente que nace en Miami, ni siquiera nació en Ecuador, dedicando cada acción de su gobierno a complacer de alguna manera a los Estados Unidos y a enriquecer a través de la privatización de los servicios públicos a la élite de la que él hace parte. Así que todos y todas muy pendientes de lo que va a suceder este domingo 13 de abril. Ya lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, es tiempo de mujeres en México, espera que sea tiempo de mujeres en Ecuador. Si Daniel Noboa continúa en la presidencia, muy difícilmente Ecuador y México van a poder recuperar esa relación diplomática y política que está rota después del asalto, del salvaje asalto y violento asalto a la embajada mexicana en territorio ecuatoriano, que apenas el 5 de abril cumplió 1 año, en el que se violó toda norma internacional, pero además en la que Daniel Noboa demostró una vez más ese talante autoritario. Un país en el que reina la persecución política. No en vano, la mayor parte de las y los líderes de la Revolución Ciudadana se encuentran asilados aquí, hoy en México, debido a la persecución sistemática en la cual participa la Fiscalía General del Estado, sumado al apoyo de los medios de comunicación. Ese es el Ecuador de hoy. Un Ecuador muy distinto a lo que era hace 10 años, cuando era reconocido como el país que mejor invertía, por ejemplo, el dinero que resultaba del petróleo a proyectos que tenían que ver con la prestación de servicios públicos, como la salud, como la educación, como las pensiones, como la vivienda, a un país que hoy se convirtió en el país más inseguro de toda
América Latina, aislado internacionalmente, que no hace parte para nada y no es tenido en cuenta en ningún concierto, al menos regional, y que cada vez se va acercando más, si es que no lo está ya, a esa ultraderecha, que lo único que busca es imponer un régimen autoritario, privatizar todos los servicios públicos y hacer de la persecución política y evidentemente judicial su principal arma de hacer política, si es que a eso le podemos llamar ser políticos. Así que las y los invito, les reitero la invitación a estar muy pendientes de lo que va a suceder en Ecuador este próximo domingo 13 de abril. Y esto fue todo por hoy en SDP Mañana. No olvides suscribirse, compartir, comentar, darle clic a la campanita y comentarnos cuál es su presidente o presidenta favorita de América Latina y el que menos les guste. Quédese a ver a Julián Mazoy en SDP Tarde y a Poncho Gutiérrez en SDP Noche.